Soy la doctora Castellanos e investigo cómo el cerebro se comunica con el resto del cuerpo, con el resto de los órganos. Ahora os voy a hablar de un tema que es muy novedoso en la neurociencia, que ha supuesto una revolución científica, que es la interacción entre el cerebro y el corazón. Ya históricamente el corazón había sido una de las sedes de la mente. La mayoría de las culturas antiguas eran cardiocentristas. La última, fijaros, fue la cultura egipcia, que decía que el corazón estaba en nosotros para que recordásemos lo que habíamos olvidado. Otras palabras, por ejemplo, nos recuerdan esa importancia histórica que se le ha dado al corazón. Por ejemplo, recordar. Recordis, volver a pasar por el corazón. Tener coraje es tener un corazón fuerte. O sea que siempre históricamente el corazón había sido un elemento muy importante en nuestro cuerpo a nivel mental, era la sede de las emociones. Sin embargo, en los últimos 200, 300 años, en nuestra cultura más científica, que nace sobre todo de René Descartes, habíamos pasado a un mecanicismo donde el corazón, nuestro cuerpo, era una máquina muy compleja, pero al fin y al cabo era una máquina, estaba basada en mecanismos. Por eso en la ciencia siempre decimos, estudiamos los mecanismos de esto y de otro. Y en aquel momento el corazón pasó a ser prácticamente una bomba hidráulica, servía para transmitir la sangre, para limpiarla, llevarla a todas las partes del cuerpo. Y la sede de la mente, es decir, de los pensamientos y de las emociones, se situó en el cerebro. Y a partir de ahí surgen las neurociencias, sobre todo gracias a los descubrimientos de nuestro más célebre científico, que es Ramón y Cajal, que es el que descubre las neuronas. Y el corazón quedó relegado a esa parte. El corazón es una bomba que reparte la sangre por el cuerpo. Sin embargo, ya desde hace como 20 o 30 años se empezó a ver que el corazón cambiaba su ritmo muy sutilmente cuando experimentamos cualquier cosa, una emoción o un pensamiento. Nuestro corazón emite disparos, o el bombeo, que nosotros podemos sentir, que conocemos, es el bombeo cardíaco, que de vez en cuando, ¡puff!, ¡puff!, emite un disparo. El disparo del corazón no es absolutamente rítmico, a veces se adelanta un poquito, a veces se atrasa un poquito, tiene cierta flexibilidad. A esa flexibilidad de nuestro corazón se le llama la variabilidad cardíaca. Pues lo que se había visto es que nuestro corazón cambia la variabilidad cardíaca cuando sentimos, cuando nos emocionamos e incluso cuando pensamos. Mayor variabilidad cardíaca es mejor. Tenemos mayor capacidad cognitiva, aumenta la memoria, aumenta nuestra fluencia verbal, nuestra capacidad de atención, aumenta cuando tenemos mayor variabilidad cardíaca. Por ejemplo, los meditadores expertos tienen mayor variabilidad cardíaca. ¿Y qué pasaba? Que con la variabilidad cardíaca ya se veía que formaba parte de lo que sería el sistema cognitivo. Por ejemplo, cuando nos alegramos es cuando más aumenta nuestra variabilidad cardíaca. No aumenta la tasa cardíaca, es decir, el número de disparos que emite nuestro corazón no es más ni menos. Lo que cambia es la flexibilidad de nuestro corazón, ese pequeño vaivén. Cuanto más aumenta la variabilidad cardíaca es cuando experimentamos una alegría. Y a más variabilidad cardíaca supone mayor inteligencia emocional y cognitiva. Sin embargo, en los últimos años, estoy hablando de prácticamente 4 o 5 años, se ha empezado a estudiar la interacción directa entre el cerebro y el corazón. Es una interacción que está mediada a través del nervio vago, que comunica todo nuestro cuerpo con el cerebro, y es una interacción mediada por la electricidad. Nuestro cerebro emite electricidad, nuestras neuronas cuando empiezan a disparar emiten descargas eléctricas que generan los campos electromagnéticos de nuestro cerebro. Nuestro corazón cuando emite un pulso cardíaco también genera un campo electromagnético. Pues hace poco, estaba hablando de 2 años, se ha descubierto lo que se llama el GER, son los potenciales evocados por el corazón. Es decir, cómo nuestro cerebro, cómo la actividad de nuestras neuronas cambia cada vez que el corazón ha emitido un disparo. Es decir, nuestro corazón está disparando y si nuestro cerebro responde a los latidos del corazón, las neuronas, ¡boom!, después de un latido, aproximadamente unos 200 milisegundos después, las neuronas cambian su actividad. Y esto se llama GER, H-E-R, las respuestas del cerebro evocadas por el corazón.
Los investigadores del Grupo de París publicaron en la revista Nature Neuroscience, que sabéis que es la revista más prestigiosa a nivel científico, un estudio que pretendía ver por qué nuestro cerebro parpadea de vez en cuando. Esto se llama el parpadeo atencional. Nuestro cerebro de vez en cuando se apaga unos 200-300 milisegundos, durante el cual no percibimos lo que está pasando fuera. Pues este estudio explicaba que percibimos lo que está pasando en el exterior solo cuando nuestro cerebro se comunica con el corazón. Esto dio lugar a que el corazón empezase a ser visto dentro de la neurociencia, que tan solo estudiaba el cerebro, veía el corazón como la puerta de la percepción. Percibimos e interpretamos el mundo que nos rodea si nuestro cerebro y nuestro corazón se comunican. A partir de ahí surgieron otros estudios que evidenciaban pues lo mismo, que interpretamos la realidad a través de las emociones cuando el corazón le comunica a nuestro cerebro todo el bagaje emocional que llevamos dentro. Hace muy poco, muy recientemente, el University College of London, con el neurocientífico Carl Friston a la cabeza, publicó un estudio donde se veía que el corazón proyectaba a diferentes estructuras del cerebro. ¿Y a qué estructuras? ¿A dónde manda el corazón la información en el cerebro? Pues lo manda sobre todo a partes emocionales. Tiene una relevancia importante en la amígdala. La amígdala, que son esas estructuras que tenemos. Tenemos en nuestro cerebro, que es de un tamaño aproximadamente de una almendra, es la parte que está más involucrada en el contenido emocional de nuestras memorias, es decir, nos gusta o no nos gusta. Las amígdalas son también muy responsables de la ansiedad, del miedo, de los pensamientos que son a lo mejor más narcisistas, más egocéntricos. Una amígdala aumentada es una persona pues, que tiene poca regulación emocional. Pues curiosamente, y como ya también se decía históricamente, parece que sí, que las partes a las que proyecta el corazón son aquellas partes emocionales. Pero no solo eso, y es muy importante, es que también conecta con las partes frontales del cerebro. Las partes frontales del cerebro están involucradas en el procesamiento más racional. Es la última zona que se desarrolla en nuestro cerebro, está involucrada en cómo planificamos nuestras estrategias, cómo regulamos nuestro comportamiento. Por ejemplo, es una zona que se activa mucho cuando estamos haciendo meditación, cuando estamos teniendo un momento de atención sobre nosotros mismos o sobre algo fuera. Está muy involucrada en la atención. Entonces, fijaros lo importante que es eso. Nuestro corazón conecta hacia zonas que son profundamente emocionales y a zonas que históricamente hemos asociado a la razón.
Entonces ahí surgía una de las primeras preguntas, ¿no?, que ahora está en debate en la neurociencia, es que razón y emoción son tan diferentes, si están tan comunicadas y... mediadas por el corazón, podemos hablar de que somos seres solo racionales o solo emocionales. Y esto llevó a otro estudio que fue muy famoso, que se publica en la revista Journal of Neuroscience, también muy prestigiosa, que tenía como mensaje lo siguiente: cuanto más se comunica nuestro corazón con nuestro cerebro, más pensamos en nosotros mismos. Y eso es algo que nos hacía pensar. Entonces, el cerebro y el corazón efectivamente se tienen que comunicar para que nosotros percibamos el exterior, pero más comunicación no es siempre más saludable. Menos comunicación corazón-cerebro tampoco es saludable, porque hemos visto, por ejemplo, que en pacientes con enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo se pierde la comunicación entre el corazón y el cerebro. Pero más comunicación cerebro-corazón nos hace ser personas que pensamos mucho desde la perspectiva personal, mucho desde el yo, desde nuestro ego. Y aquí acabamos con uno de los estudios que a mí me parece más bonitos, que se ha publicado recientemente en la revista Cerebral Cortex, que demostraba que meditadores muy expertos, esto se hizo en un monasterio tibetano al que llevaron pues, una serie de técnicas para medir simultáneamente el cerebro y el corazón, vieron que cuando estos monjes experimentados, estos monjes tibetanos empezaban a meditar, la relación entre el corazón y el cerebro disminuía. Fijaros qué interesante es eso. Y lo que hacía el corazón es que cada vez que el corazón bombeaba, disminuía la actividad cerebral. Es decir, que podríamos decir de este estudio que nuestro corazón intenta silenciar nuestro cerebro.